tardes nuevamente a todos. En la sesión anterior vimos una primera parte de la clasificación de los minerales en el área de cribado. Estamos elaborando este video como una segunda parte del mismo tema. Y pues iniciamos con el tema 5.1.5. Hablamos de superficies de cribado. Estamos hablando de la constitución o la formación de las cribas. Entonces, es importante considerar las superficies de cribado, algunas parrillas de barras, chapas perforadas, mallas metálicas y en sí el sistema de cribado, pues hablamos de dos tipos. Existen tipos básicos de cribas vibratorias. Hay algunas verticales que mueven las partículas hacia arriba y hacia abajo sobre la superficie. Hay otras cribas en posición horizontal que mueven las partículas hacia atrás y hacia adelante sobre la superficie de la criba. Precisamente por esta diferencia, en las cribas verticales las partículas no colisionan con las paredes del material, lo cual debe considerarse según el tipo de roca o grano que se va a cribar. La vibración puede ocurrir de muchas maneras, incluyendo un movimiento circular, que es más común. En este caso, el equipo vibra constantemente y el material avanza debido a la inclinación de la pantalla. La pantalla, pues nos estamos refiriendo específicamente a la criba. El nivel de inclinación influye en el movimiento del material en la pantalla o parrilla y facilita su distribución. Los equipos industriales de cribado, cribas estáticas, dinámicas, cribas de sacudidas o vaivén y cribas vibratorias. Bueno, en esta diapositiva pues presentamos algunos modelos y tienen primero el objetivo de ilustrar y siguiente pues ven que algunas tienen cierto parecido, pero a final de cuentas la función para nosotros como supervisores o líderes del área, por lo que nos interesa es poder definir cuando se va a diseñar la planta cuál es la que nos conviene instalar, cuál es la que nos va a ser más efectiva, porque se puede elegir cualquiera, pero tampoco una ingeniería es trabajar al azar. Todo tiene que ser analizado. Se puede hacer pruebas para ver si esa selección, si el análisis que hicimos fue efectivo. Entonces para ello hay que hacer pruebas. Y si las pruebas coinciden con los análisis que realizamos, pues prácticamente creemos que vamos a tener una operación positiva, una operación productiva en las funciones cuando se requiera utilizar este equipo en el proceso de clasificación. Y principales factores de cribado. En las plantas concentradoras, los principales factores que influyen en el cribado o tamizado, que es otro término que se aplica también, son la granulometría y densidad del material a cribar, el tipo de malla y la superficie útil, la inclinación de la criba, la amplitud y frecuencia de las vibraciones, el sistema de alimentación, la humedad del material y el factor de eficiencia, que pues en este caso hay factores clave también. En cuanto a la granulometría y densidad, el tamaño y la densidad de las partículas afectan la facilidad con la que se separan. Partículas más finas o densas pueden requerir mallas más pequeñas o ajustes en la vibración para una separación efectiva. El factor de eficiencia. Este factor representa la eficiencia con la que se separa el material
dependiendo de sus tamaños y del tamaño deseado o que esperamos para el próximo proceso. El término eficiencia de tamizado implica el éxito del tamizado con respecto al tamizado ideal. Puede ser que supere, en este caso, ese porcentaje esperado y pues bueno, eso significa que se tiene un buen tamaño de partícula. Lo que daría como resultado una separación completa de las clases de tamaño de partículas sin presencia de partículas de tamaño inferior o el producto de desbordamiento y partículas más grandes que las ranuras de la pantalla en el producto de tamaño inferior. El tipo de malla y superficie útil. El tipo de malla, aquí estamos hablando malla alambre, placa perforada, y su superficie útil, estamos hablando del área abierta para el paso de partículas. Esos dos factores son cruciales para la eficiencia del cribado. También la inclinación y movimiento de la criba. La inclinación de la criba y la forma en que se mueve, estamos hablando de las vibraciones que genera, afectan el flujo del material y la separación de partículas. Todas estas características en las cribas influye para hacer más eficiente su trabajo o su operación de clasificación. Sistemas de alimentación. Pues el sistema de alimentación adecuado asegura que el material se distribuye uniformemente sobre la criba y evita que haya una congestión. Las congestiones, pues lógicamente que alenta el proceso. El cribado pues también se va haciendo lento y pues prácticamente también se incrementa el consumo de energía, que es de lo que tenemos que tomar en cuenta. En todas las actividades que realicemos en la empresa donde prestamos nuestros servicios, siempre es importante enfocar nuestra atención en el ahorro. Hay que tener en cuenta siempre presentes los costos. Sabemos cuál es el costo planeado, pues siempre hay que tratar primero de igualarlo y después de reducirlo, de minimizarlo. ¿Para qué? Pues bueno, porque de esta manera se genera mayor utilidad y desde luego que también los equipos considero yo que se lastiman menos, que hay la probabilidad mínima de que se nos dañen y también que todos los recursos de que disponemos, en este caso estamos hablando del área de clasificación, pues que nuestra actuación, nuestra participación está haciendo que este proceso sea redituable y que se puedan obtener ganancias más elevadas. Entonces, todas las recomendaciones que se ven aquí es muy importante tomarlas en consideración. En las plantas concentradoras, bueno, estamos hablando de otro tema, la hidráulica. Y esto no es más de que lo siguiente: en las plantas concentradoras de mineral, la hidráulica se refiere al uso de agua que nos ayuda a transportar, procesar y separar los minerales. Se utiliza en diferentes etapas de concentración, como la extracción del mineral, y estamos hablando, pues, aquí hacen una referencia desde el yacimiento. Nosotros vamos a hablar, pues, prácticamente desde que entra, pues vamos, si las normas de seguridad nos indican que debemos de tener, la norma 10, si nos dice que debemos de tener control sobre las partículas suspendidas en las áreas de trabajo, en los procesos de trituración, tan solo por esta particularidad, desde ahí comenzamos a utilizar aspersores para humedecer un poco la carga y que el polvo que se genera, de alguna forma reducir la cantidad de partículas suspendidas.
nos ayuda porque las partículas suspendidas a final de cuentas se depositan en la mayoría de los equipos, en las partes en movimiento, en cualquier eh, equipos para medición, equipos eléctricos, se dispersa, inclusive sale fuera del área de trituración y, y pues esto es muy delicado cuando nos visitan las autoridades, como en este caso la Secretaría del Trabajo. No se hace, no se hace por ese motivo. Se tiene que hacer porque el proceso, aparte de hacerlo productivo, nuestra ingeniería también considera el tratar de controlar esas partículas suspendidas. Entonces, desde ahí empezamos a utilizar el agua y, y bueno, cuando transportamos ya, regresando al proceso de clasificación o hablar de hidráulica, pues en el transporte de pulpa a la planta de concentración, en el procesamiento de la pulpa en diferentes equipos, como hidrociclones, agitadores, celdas de flotación y algunos otros, y en el tratamiento de los relaves. Entonces, sí, es una parte vital, una parte muy importante, este factor de hidráulica o la utilización del agua en estas partes del proceso que hemos tratado y las que siguen a continuación. Y pues de una vez comentamos, en el transporte de la pulpa, el agua se utiliza para transportar la pulpa. La pulpa es una mezcla de mineral y agua. Esto se hace a través de tuberías y conductos hacia los diferentes equipos de la planta. Depende a dónde debemos de dirigir cada una descarga. Entonces hay ramificaciones a esas diferentes áreas y el agua es el medio. El agua y el transporte, pues en este caso son las tuberías, para dirigir esta pulpa a cada parte que es su destino final. En el procesamiento de la pulpa, los equipos hidráulicos, como hidrociclones, volvemos a comentarlo, agitadores y celdas de flotación, utilizan el agua para clasificar, para condicionar y separar los minerales valiosos de los no valiosos, que en otros términos lo llamamos ganga. En el tratamiento de relaves, la hidráulica se utiliza para tratar los relaves, que son los residuos de la concentración de minerales, mediante espesadores y filtros para retirar el agua excedente. Otra consideración, otra observación, siempre hay que tener presente que un insumo muy importante es el agua y que hay que cuidarlo y que se tienen unos parámetros, unos indicadores. Cuando hablamos de que en la empresa contamos con un sistema de gestión integral, hablamos del tema ambiental, ahí siempre va a haber compromisos relativos al uso del agua. Entonces el agua lo debemos de cuidar, la debemos recuperar y pues siempre hay que tener esto presente. Hacer que el consumo de agua fresca sea mínimo y que el agua reciclada pues la regresemos en este caso a nuestros procesos y que la podamos volver a reutilizar. Entonces es muy importante esta recomendación, tan solo porque uno de nuestros insumos en planta de beneficio es el agua. Entonces les podría hacer las mismas recomendaciones tanto de la granulometría. ¿Por qué? Porque otro indicador en sistemas de gestión ambiental es la energía eléctrica. Y ahorita acabamos de comentar del agua, entonces van a ir saliendo aspectos que debemos de controlar, que debemos de tratar de reducir su consumo y también aplicar la reutilización de lo que sea posible. Los tipos de equipos hidráulicos en las plantas concentradoras. Contamos con hidrociclones. Son separadores de partículas por tamaño y densidad
utilizando el agua como un fluido de transporte. Agitadores y acondicionadores. Mezclan la pulpa con reactivos químicos para mejorar la separación de los minerales. Celdas de flotación. Separan los minerales valiosos por la propiedad o en este caso por el método de flotación en la superficie del agua. Los espesadores. Sedimentan los minerales mediante el uso de agua y gravedad. Y es una parte de donde comenzamos a recuperar el agua. Filtros. Retiran el agua excedente de la pulpa de relaves. Y es otra parte donde se está quitando humedad a la pulpa y prácticamente es una de las etapas finales del proceso de plantas de beneficio, porque a esa pulpa, a ese elemento que le están reduciendo la humedad, es el producto final que llamamos concentrado. En resumen, la hidráulica es un componente esencial en las plantas concentradoras, ya que permite el transporte, procesamiento y separación de los minerales de manera eficiente y rentable. Y bueno, pues las recomendaciones ya las hicimos, que no se nos olviden y hay que tenerlas siempre presente. Esa es la ingeniería que van a hacer a donde prestan sus servicios. En el cribado de las plantas concentradoras de mineral, la clasificación por tamaño se realiza utilizando las cribas o tamices que separan el mineral en diferentes fracciones de acuerdo con el tamaño de sus partículas. Las cribas son superficies perforadas con aberturas de tamaños específicos que permiten que las partículas menores pasen a través de ellas, mientras que las partículas grandes se quedan retenidas. Este proceso se utiliza para preparar el mineral para procesos posteriores como la molienda, y de la molienda sigue la concentración. Después de la molienda ya van al proceso de flotación. Terminamos primero el proceso de clasificación, luego pasamos a molienda, se termina el proceso y el material pasa ya directamente a donde se va a hacer la separación de las partículas que tienen valor de las que no tienen valor económico, que es el proceso de flotación, el proceso donde ya inicia esa separación y que finalmente, continuando en el proceso de flotación, pues se llega al proceso donde se obtienen ya concentrados con sus características, por ejemplo, concentrados de plomo con valores de plata, concentrados de zinc con valores de plata y concentrados de cobre con valores en plata, que a final de cuentas ese es el producto final. En la molienda, la clasificación previene la sobremolienda de partículas finas y asegura que las partículas gruesas sean molidas adecuadamente, optimizando el consumo de energía y el rendimiento de la molienda. Cuando estaba leyendo, pues ya estaba pensando en hacerle la referencia sobre el consumo de energía, aunque aquí en el párrafo nos lo vuelve a recordar, pero siempre, no importa cuántas veces nos lo recuerden, lo que hay que considerar es la importancia que está en nuestras manos y que no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad y porque al final de cuentas va a influir en la utilidad del producto final. Entonces en nuestras manos está que logremos el grado óptimo de los concentrados, o depende si nos piden el porcentaje de recuperación. Cualquiera de las dos partes son importantes. Posiblemente si el mineral es de buena ley, les pidan en este caso la recuperación, o si es de baja ley, posiblemente les van a pedir que hay que conservar el grado para hacer rentable el material que se está procesando y que tenga valor el producto final. Flotación. Al clasificar las partículas se asegura que el material más fino, que contiene las especies minerales más valiosas, llegue a la flotación con una menor cantidad de material estéril, mejorando la recuperación y la calidad del concentrado.
Cuando logramos tener, en este caso, ahorita hablaba de una recuperación importante o esta separación del mineral estéril y después de ello la separación de minerales que en el concentrado que vamos a obtener es una impureza. Por ejemplo, si estuviéramos logrando un concentrado de cobre, pero tiene X porcentaje de plomo, en este caso el plomo sería pues algo negativo, sería una impureza. Por otro lado, pues también si en el plomo fuera llevar un porcentaje de cobre, ahora en ese concentrado de plomo, el cobre sería una impureza. Entonces, es muy importante cada paso del proceso de planta hasta lograr concentrar el producto final. Todo son recomendaciones y lógicamente que si ustedes aportan algo de sus conocimientos y su experiencia, pues este material lo pueden enriquecer más todavía. Es otra recomendación. Separación sólido-líquido. La clasificación ayuda a separar el sólido de alta calidad del líquido, facilitando el proceso del espesamiento y filtración. El espesamiento y la filtración es el paso anterior a la obtención del producto final. Entonces, es otro proceso importante del proceso de planta concentradora. Optimización del proceso. La clasificación ayuda a identificar y corregir problemas en el circuito de molienda y clasificación, garantizando un flujo eficiente y una calidad óptima del producto final. Y si hablamos del control de calidad, la clasificación permite monitorear el tamaño y la composición de las partículas, proporcionando datos para ajustar los parámetros de operación de la planta y asegurar la calidad del concentrado. Desde que se toman muestras en la alimentación al molino, pues ya desde ahí las pruebas que se realizan en el laboratorio, así como en este caso las que se toman pues en las áreas de flotación, en las celdas de flotación, lo primero nos ayuda a calcular las dosificaciones, a aplicar en celdas de flotación con estas pruebas que se realizan en el laboratorio metalúrgico. Había una pregunta referente a cuál era la importancia de un laboratorio metalúrgico en su unidad para el funcionamiento de la planta de beneficio. Y es precisamente esas pruebas, el muestreo que hacen y las pruebas analíticas, las pruebas que realizan para ver cuál es el tipo de mineral que va a llegar a celdas de flotación y cuál es la forma más óptima de lograr una excelente recuperación. Entonces, las partículas, el tamaño ayuda a realizar en este caso las pruebas, los análisis, pero también por las características del mineral, que son las que hacen que flote el mineral de alta ley o el mineral que nos va a pagar el proceso, pues es muy importante la separación del mineral al material que no tiene valor económico. Entonces, eso es una forma de asegurar la calidad del concentrado, primero de esa etapa, de esa parte del proceso, y siguiente del producto final. Entonces, es muy importante considerar todos esos detalles. Hidrociclones. Estos equipos separan las partículas de diferente tamaño y densidad en función de la fuerza centrífuga, siendo ampliamente utilizados en la clasificación de minerales. Zarandas. Estas máquinas separan partículas de diferente tamaño mediante el movimiento de una superficie vibratoria,
siendo útiles para clasificar minerales de tamaño grueso. Otros equipos, pues existen otros equipos de clasificación como las clasificadoras de tamices, las clasificadoras de gravedad, que pueden ser utilizados según las necesidades de cada planta concentradora. En resumen, la clasificación es un proceso fundamental en las plantas concentradoras, ya que permite optimizar la eficiencia de los procesos de molienda, flotación y separación sólido-líquido, así como mejorar la calidad y la recuperación de los minerales. Asentamiento libre y asentamiento obstruido. En las plantas concentradoras, el asentamiento libre y el asentamiento obstruido son dos tipos de comportamiento de los sólidos dentro de un fluido que afectan la eficiencia de la separación. El asentamiento libre ocurre cuando las partículas se separan individualmente, mientras que el asentamiento obstruido se produce cuando las partículas se agrupan y se comportan como una pulpa, lo que reduce la eficiencia de la clasificación. El asentamiento libre, bueno, pues ya lo comentamos, que ocurre cuando las partículas se separan y se mueven individualmente, no forman agrupaciones, requiere bajo porcentaje de sólidos en peso dentro del fluido, generalmente menos del 15%. Las partículas se mueven según la gravedad y fuerza fluidas. Se utilizan sistemas de clasificación hidráulica para separar partículas de diferentes tamaños y densidades. Por otro lado, el asentamiento obstruido ocurre cuando el porcentaje de sólidos en peso es elevado. Aquí es superior al 15%, haciendo que el fluido se comporte como una pulpa. Las partículas se agrupan, forman una masa sólida, lo que reduce la eficiencia de la clasificación. El fluido se comporta como una mezcla homogénea con una densidad de pulpa. Puede ocurrir fenómenos de apiñamiento, donde las partículas se comprimen entre sí. En este caso, la velocidad de asentamiento de las partículas se ve afectada por la viscosidad y la densidad de la pulpa. La importancia pues de estos dos asentamientos en las plantas concentradoras, la comprensión de estos dos tipos de asentamiento es crucial para el diseño y la operación de las plantas concentradoras, ya que afecta la eficiencia de la separación de minerales. La selección del tipo de clasificador y los parámetros de operación deben de tener en cuenta el tipo de asentamiento que se espera para optimizar la eficiencia de la concentración. En algunos casos, se utilizan clasificadores de rastreo para ayudar a romper las agrupaciones y favorece el asentamiento libre. En las plantas concentradoras se utilizan diferentes tipos de concentradores para separar partículas por tamaño, lo que es crucial en el procesamiento eficiente de minerales. Los principales tipos de clasificadores incluyen clasificadores hidráulicos como conos, hidroseparadores, así como clasificadores mecánicos como aquellos de Fahrengold y Rex, y también clasificadores neumáticos como los clasificadores de aire. Los clasificadores hidráulicos, en particular los conos, estos clasificadores separan las partículas por tamaños basándose en la velocidad del flujo de agua, donde las partículas más grandes sedimentan más rápidamente que las más finas. Y los hidroseparadores, estos clasificadores utilizan una corriente de agua para separar las partículas por tamaño y densidad, con las partículas más pesadas y grandes depositándose en la parte inferior. Y bueno, de los clasificadores mecánicos, los tipos Fahrengold, este tipo de clasificadores utiliza una serie de bandejas o plataformas móviles para separar partículas por tamaño. Y las de Rex, estos clasificadores utilizan un movimiento rotatorio
o vibratorio para separar las partículas por tamaño. Y también pues tenemos clasificadores de tipo hidrooscilador. Estos clasificadores se utilizan en aplicaciones de clasificación de humedad y pueden ser de diferentes diseños, como los clasificadores de tipo Fahrenheit o Rex. Hay clasificadores neumáticos y unos, pues lógicamente, son los clasificadores de aire. Estos clasificadores utilizan flujo de aire para separar las partículas por tamaño. Pueden ser de tipo ciclónico, de motor giratorio o gravitacional. Los hidrociclones. Estos clasificadores separan las partículas basándose en la fuerza centrífuga, donde las partículas más grandes y pesadas se depositan en la parte exterior del ciclón. La elección del tipo de clasificador depende de factores como el rango de tamaño de las partículas, la humedad del material y la eficiencia deseada y el costo que implica este tipo de elección. Además de estos, también existen clasificadores gravitacionales que separan partículas por densidad, como los clasificadores de espiral. El rendimiento y eficacia de la clasificación. Bueno, la clasificación del mineral es un proceso clave para la eficiencia y el rendimiento del circuito de molienda-clasificación, que impacta en la producción y la calidad del concentrado. El circuito de molienda-clasificación, que funciona en circuito cerrado, tiene la capacidad de tratar una cantidad específica de mineral por día, pero puede verse afectado por factores como la dureza del mineral y la sobrecarga en el circuito. Bueno, pues para cuando se diseña una planta, el poder elegir qué tipo de clasificador se debe utilizar, pues algo que nos ayuda a tomar esa decisión es conocer la dureza de la roca, primero del mineral que nos va a proveer la mina, y por ejemplo en el área de vetas, pues también del tipo de roca encajonante de la misma veta, porque una sería la dureza de la veta y la otra sería la dureza de la roca encajonante. Y puede ser que en el alto tenga un tipo de roca y que en el bajo sea un tipo de roca diferente. Entonces, siempre hay que considerar esto en la mina, y de acuerdo a ello pues se va a diseñar o se va a poder instalar el tipo de clasificador más adecuado. Calidad de la separación. La clasificación efectiva separa las partículas más grandes, alguien les llama cucharas, de las más finas, y las más finas le llaman pulpa, permitiendo que las partículas más pequeñas ingresen al siguiente proceso de concentración, mientras que las más grandes se retienen en el molino. Optimización del circuito de molienda. Una clasificación eficiente asegura que el circuito de molienda funcione de manera óptima, permite que las partículas se lleguen a moler adecuadamente y se distribuyan uniformemente en el molino, evitando la sobrecarga que pueda afectar el rendimiento, en este caso del molino. Una clasificación eficiente contribuye directamente a la eficiencia de la planta concentradora y pues bueno, con ello nos ayuda a obtener concentrados de buena o alta calidad. Índices metalúrgicos. La clasificación se evalúa mediante índices metalúrgicos que miden la eficiencia de la separación y la calidad del concentrado obtenido. Optimización de costos. Ahí hablamos de una clasificación eficiente, reduce la energía consumida por el molino, disminuye el desgaste de los equipos y minimiza la pérdida de mineral, lo que se traduce en una optimización de costos operativos. Y es una parte que este párrafo nos pone una alerta, aunque ya hablamos mucho sobre los costos y también
sobre las características a las que hace mención. Entonces nos lo vuelve a recordar. Tipo de clasificador, la elección del clasificador adecuado, hidrociclón, clasificador de espiral, entre otros. Y pues bueno, depende de las características del mineral y las necesidades del proceso. Tamaño y forma de las partículas. La eficiencia de la clasificación está directamente relacionada con el tamaño y la forma de las partículas de mineral que se están clasificando. Ajustes de la clasificación. La clasificación puede ser ajustada para optimizar el rendimiento de la planta concentradora, modificando parámetros como el tamaño de la partícula objetivo, la densidad de la pulpa y el caudal. Esos ajustes dependen de análisis que el personal de planta va a hacer, y de allí pues se toman las decisiones y se aplican los ajustes para, a final de cuentas, conseguir los resultados esperados. Mantenimiento de los equipos. El mantenimiento adecuado de los clasificadores y los equipos involucrados en la clasificación es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y eficiencia. Análisis del circuito de molienda. El análisis del circuito de molienda y clasificación incluye el estudio de la carga circulante. Es crucial para identificar posibles problemas y optimizar el proceso. En resumen, la clasificación es una etapa crítica en la planta concentradora que tiene un impacto directo en el rendimiento, la eficiencia y los costos operativos. Una clasificación efectiva asegura que la planta funcione de manera óptima y produzca un concentrado de alta calidad. Y bueno, pues esto es todo sobre este segundo tema. Esperamos que les sea de utilidad, que tomen en cuenta las recomendaciones y que en un momento sientan la inquietud de que este material lo puedan enriquecer, que le puedan agregar más observaciones, más información que se va a generar así como va a ir creciendo su experiencia, y pues a final de cuentas que les sirva a sus compañeros, a la gente que tienen a su cargo, y que pues en este caso que les sea de gran utilidad. Por hoy es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.